La Biblia es el libro más vendido de la historia, con más de 5 billones de copias, y ha sido traducido a más de 2500 idiomas. Pero, ¿sabías que también es el libro más sorprendente, misterioso y enigmático que existe? ¿Quieres conocer algunas de estas curiosidades bíblicas? Te revelaremos cosas que no sabías sobre la Biblia. ¿Sabes cuál fue el primer nombre que puso Dios? El primer nombre de mujer que Dios puso no fue Eva, fue Sara, porque el nombre de Eva lo puso Adán. ¿Sabes cuál es el nombre más largo de la Biblia? El nombre más largo de la Biblia es Maher-Shalal-Hash-Baz. Isaías 8:3 Y me llegué a la profetisa, la cual concibió, y dio a luz un hijo. Y me dijo el Señor, ponle por nombre Maher-Shalal-Hash-Baz. ¿Sabe usted quién fue el hombre que según la Biblia tuvo 88 hijos? Según el libro segundo de Crónicas 11:18-23, Roboam se casó con 18 mujeres y tomó 60 concubinas. Roboam engendró 28 hijos y 60 hijas, siendo 88. ¿Sabes en cuál libro de la Biblia no se menciona la palabra Dios? El libro de Esther no menciona en ninguna parte la palabra Dios literalmente. ¿Sabes en qué fue escrita la Biblia originalmente? La Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la invención del papel y los lápices. Fue escrita sobre extensas tiras de papiro o pergamino. ¿Sabes cuál es la Biblia en miniatura en uno de sus libros? Según estudios, algunos dicen que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura, o el quinto evangelio. ¿Sabes en qué concuerda el libro de Isaías con la Biblia? Isaías tiene 66 capítulos, la Biblia 66 libros. ¿Sabe usted de qué murió Goliat? Goliat no murió de la pedrada que le diera el pastor David, sino por su propia espada. ¿Sabe usted cuántos hijos tuvo Gedeón? En el libro de Jueces capítulo 8 versículo 30 dice que Gedeón tuvo 70 hijos. ¿Sabe usted de las personas mencionadas en la Biblia, quién fue el único que usó reloj? El único personaje en la Biblia que se menciona que usó un reloj fue el rey Acaz. ¿Sabe usted que Dios prohíbe los tatuajes? El Antiguo Testamento prohíbe los tatuajes. En Levíticos 7:28 se dice textualmente, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis señal alguna. ¿Sabe usted cuál fue el último libro de la Biblia en escribirse? El último libro de la Biblia en escribirse no fue Apocalipsis, sino la tercera carta de Juan. ¿Sabe usted qué parte de la Biblia fue escrito personalmente por Dios? Según el relato de la Biblia, Dios solo escribió personalmente una vez, cuando escribió los 10 mandamientos en las tablas de piedra. En el resto de ocasiones inspiró a otros para que escribiesen por él. ¿Sabe usted en cuál de las 12 tribus de Israel había muchos zurdos y tiraban la onda sin errar? Todos sabemos que David de la tribu de Judá era experto en el uso de la honda para lanzar piedras a gran velocidad, pero lo que muchos desconocen es que en la tribu de los benjamitas había muchos zurdos y ambidiestros, y eran famosos en el uso de la honda. De toda esta tribu había 700 hombres escogidos, que tiraban una piedra con la honda a un cabello, y no erraban. ¿Sabe usted quién le cortó el pelo a Sansón? Al contrario de lo que se cree, quien cortó el pelo a Sansón no fue Dalila sino un hombre. Ella solo hizo que se durmiese en sus rodillas para que se lo cortasen. ¿Sabe usted en qué libro de la Biblia se menciona el mayor número de animales? En Levíticos capítulo 11 aparece el mayor número de animales mencionado en la Biblia. ¿Sabes cuál fue la primera vez que nos llamaron cristiano? La primera vez que nos llamaron cristianos fue en Antioquia, Hechos 11 y 26. Estos discípulos hablaban tanto de Cristo que les pusieron por sobrenombre, cristianos. ¿Sabe cuántas veces se menciona la palabra cristianos en la Biblia? La palabra cristianos solo se menciona 3 veces en la Biblia. ¿Sabe usted en qué lugar de la Biblia se encuentra la frase, ayúdate que yo te ayudaré? La frase ayúdate que yo te ayudaré no está en la Biblia. Lo que sí se encuentra es, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. ¿Sabe usted quién escribió la carta a los romanos? Pablo en la carta a los romanos tuvo su propio secretario, se llamaba Tercio y escribió para él esta epístola. ¿Sabe usted qué capítulo de la Biblia se repite 2 veces en 2 libros diferentes? Hay un capítulo de la Biblia que se repite 2 veces, el Salmo 18 está también en 2 Samuel 22. ¿Sabe usted qué actitud tenían los jóvenes ante un anciano?
Los jóvenes debían ponerse de pie cuando un anciano llegaba y cederle el asiento. ¿Sabe usted que otro familiar de Goliat corrió su misma suerte? Goliat tenía un hermano llamado Lami, que también fue vencido. ¿Quieres ver más contenido como este? Suscríbete a nuestro canal para recibir actualizaciones sobre nuestros últimos vídeos.